Jesucristo en busca de joyas, todo niño redimido su gema será. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Quiere Cristo en su corona brillantes estrellas, cada gema que le adorna con sangre compró. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Él escoge por tesoros los niños amados, y en su seno a los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas
Nos postramos de rodillas, por favor, para entrar a este hermoso canto. Padre Santo, Padre querido, le damos gracias, Señor, en este día por cubrirnos y cuidarnos, Señor, ante su presencia. Así postrados ante su presencia, Padre bendito, voy a leer la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así postrados escuchemos la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios de esta manera. De cierto se oye que hay entre vosotros, es en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de ustedes el cometido de tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros, o ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura,
ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano o que esté en la iglesia fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comas con él. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzguéis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso que está haciendo tales cosas del medio de vosotros. Mire, Padre Santo, que esta palabra es muy fuerte. Y esta palabra usted la ha dado para esta su iglesia. Sea usted, Señor, el que haga la obra en esta su santa iglesia. Y que limpie su era, Señor. Que limpie su iglesia de tales prácticas que se están realizando en la oscuridad de las tinieblas. Le pongo en sus manos a esta su iglesia, por el amor que le tiene a nuestro amado Señor Cristo Jesús, que nos ayude en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos, amén. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. El tema a tratar es un tema que viene hablando acerca de lo que aconteció la semana pasada, acerca de sembrar el evangelio en las demás personas. Es necesario nosotros tener en cuenta que no hablamos solamente palabrerías en este lugar, sino que nosotros hablamos la palabra de Dios para que nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu puede llegar a la santificación. Y déjenme les explico un poco antes de que inicie la pantalla. Primeramente, doy gracias a nuestro Dios por este día. El enemigo ha estado luchando y va a seguir siempre luchando con respecto a los temas, con respecto a las enseñanzas. Lo que el enemigo no quiere es que nosotros lleguemos a lograr a santificarnos. La santificación nos traerá vida eterna. La santificación o la limpieza de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro amado Señor Cristo Jesús nos llevará a la vida eterna, mis amados hermanos. Y es necesario nosotros poder entender, poder comprender, y con la ayuda de Dios, no es con nuestra propia fuerza, sino con la ayuda de Dios poder discernir lo que Dios tiene para con nosotros. Dios es bueno, mis amados hermanos, y Dios siempre va a estar apoyándonos para que nosotros dejemos el pecado. Él no nos va a dejar solos, dijo Cristo Jesús. No os dejaré solos.
En el libro de Juan, capítulo 14, dice la palabra del Señor de esta manera. Juan, es el Evangelio San Juan. En el Evangelio San Juan, capítulo 14, dice la palabra de Dios de esta manera. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, como diciendo nuestro amado Señor Cristo Jesús, ¿por qué los voy a tener engañados? Yo les hubiera dicho, ¿saben qué? No es necesario estarse forzando en la vida cristiana. Yo no les mentiría, pero dice, si creen en Dios, que no miente, crean en mí, crean en mi palabra, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Primeramente nuestro Dios, mis amados hermanos. Bueno, mientras se sigue ahí, tome su tiempo, vamos a tenerle paciencia. Versículo 3. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabéis dónde voy y sabéis el camino. Pero hay algo interesante. Versículo 25 dice del mismo capítulo: os he dicho estas cosas estando con ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he hablado. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vuelve a decir por segunda vez, no se espanten. Han escuchado que yo les he dicho, voy y vengo. Y vengo a ustedes y me amaráis. Yo sabré, y se habrán regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora lo he dicho antes que suceda, para cuando suceda, ustedes puedan creer. Vamos a iniciar desde el principio nuevamente. Es necesario que nosotros veamos que nuestro amado Señor Cristo Jesús siempre nos dejó con palabras de vida para vida eterna. Cuando se habla claramente, Pablo habló acerca, en 1 Corintios capítulo 5, habló acerca de la Pascua. Es porque la Pascua viene siendo la liberación de nuestro ser pecaminoso a pasar a un estado, a pasar a un estado de ser pecador a ser una persona limpia. Ejemplo, el mejor ejemplo que les puedo decir es el ejemplo de cuando sucedió el coronavirus. Cuando se sucedió el coronavirus, la persona contagiada
estaba infectada. Cuando llegase el proceso de los medicamentos, el proceso de limpieza, llega el momento en que la gente sale sanada y es cuando es limpia, se le llama limpio. De la misma manera, nosotros estamos contaminados de un pecado. Estamos contaminados de una naturaleza pecadora. Dios, el propósito de Dios es cambiar nuestro ser pecaminoso, nuestro corazón pecaminoso, nuestra mente pecaminosa, a una mente limpia, a un corazón limpio. Mis amados hermanos, Cristo Jesús dijo: voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y por qué es necesario que envíe el Espíritu Santo? El trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida es limpiarnos de todo pecado, enseñarnos de todas las palabras que Cristo Jesús nos ha dejado en este precioso libro llamado Biblia. Y nosotros vemos claramente que nuestro camino es hacia el santuario para nosotros poder encontrar reconciliación con nuestro Dios. Mis amados hermanos, yo en el tema no voy a atacar a nadie. Lo que yo les estoy tratando de decir o enseñar es de que hay un mejor camino que el camino que has tomado, que tus decisiones que has tomado. Las decisiones que tú has tomado no son las mejores decisiones. Hay decisiones que Dios las toma juntamente contigo y te puede ayudar a salir de esa trampa que Satanás te ha puesto. Miren, mis amados hermanos, cuando Cristo Jesús le enseñó a una multitud desde una barca, Cristo Jesús sabía claramente que los que estaban en esa barca era gente pecadora, era gente que necesitaba de la limpieza de su mente y de su corazón. Era gente como tú y como yo, que cada día cometemos pecados, que cada día vienen pensamientos a nuestro corazón, pensamientos suicidas, pensamientos de drogadicción, pornografía, adulterio, fornicación, lascivia, borracheras, cualquier tipo de pensamiento malo. Esa gente lo tenía. Pero Cristo Jesús, con el amor que Él siempre ha tenido a la humanidad, les empieza a hablar. Y lo hace de una manera tan particular que la gente lo podía comprender. En Mateo capítulo 13 enseña a Cristo Jesús las bellas enseñanzas. Dice en el versículo 1: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando nosotros escuchamos la palabra del sembrador, nosotros nos acordamos de un campesino salir a sembrar. Pero Cristo Jesús les está diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Cristo Jesús. Cristo Jesús, al momento él de empezar a hablar con las palabras que él tenía, escuchen claramente algo interesante, que las palabras que salían de la boca de Cristo Jesús venía siendo la misma voz que Cristo Jesús usó para cuando se hizo el cielo, cuando se hizo el sol, la luna, las estrellas, cuando se hizo los grandes monstruos marinos, cuando se hicieron la naturaleza, todo lo bello que nosotros tenemos a nuestro alrededor, fueron las mismas palabras, fue la misma voz. Y es algo interesante que Cristo Jesús le dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Y quién es el sembrador? Cristo Jesús. Salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregales, donde había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio frutos, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Es algo interesante que Cristo Jesús, al hablar acerca del sembrador, salió a sembrar, se está refiriendo de las palabras que Cristo Jesús en ese momento iba a impartir a todos sus oyentes, y que cayó en el camino, y que cayó en las pedregales, y que cayó en las espinas, y que cayó en buena tierra. Cristo Jesús les está hablando del futuro de cada una de las personas que está escuchando a Cristo Jesús. De su futuro. ¿Por qué de su futuro? Porque es lo que va a pasar. Les está diciendo, unos van a escuchar mis palabras, pero las aves van a venir y se van a comer lo que yo he plantado. Muchos van a tener un crecimiento rápido, van a tener un entendimiento rápido. Son los que cayeron en la piedra. Hay en nuestras iglesias personas que llegan a nuestras iglesias y que rápido aprenden la palabra de Dios y que rápido aprenden a poder hojear las santas, sagradas escrituras, y que ya ahorita los vemos cantando en la plataforma, que ya los vemos predicando, que ya los vemos dando testimonios en el estrado, en la plataforma, delante de un público o delante de la iglesia, por así decirlo. Pero esa semilla cayó entre piedras. ¿Por qué? Porque cuando sale el sol, rápido los va a secar. ¿Y qué es el sol? Las dificultades. ¿Qué es el sol? Las tentaciones. A veces nosotros vemos personas que están delante de nuestros ojos y están llevando la palabra de Dios, pero tienen una vida oculta. Y los que cayeron prácticamente en las espinas, y ahorita lo va a decir, las riquezas, el querer tener un carro, el querer tener, eso no es malo, pero cuando tú pones eso en primer lugar y después Dios, ahí es donde está lo malo. Este mundo los ahoga. Pero dice claramente Cristo Jesús, no pierdo las esperanzas, porque sé que unas van a caer en buena tierra. Los que caen en buena tierra darán frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Amabilidad, amor, paciencia, paz, benignidad, templanza, fe, amor propio. Perdón, no es amor propio, es templanza, que viene siendo ser una persona temple. Es una persona que ha pasado muchas pruebas y que se mantiene firme a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las ofertas de Satanás. Se mantiene templado, no se dobla tan fácil. En el versículo 18 dice esto: oí pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ahí vienen las aves. ¿Y cómo le llama a Cristo Jesús a las aves? El malo. ¿Y quién? Y ese malo, Satanás, ¿a quién utiliza? A tu familiar, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
la tristeza, la familia renegando de Dios, la familia no queriendo saber de Dios, la familia yéndose en contra de mí porque yo ya encontré una iglesia donde me están predicando lo que Cristo Jesús quiere que yo sepa. Entonces estas personas dicen, pues me voy de la iglesia. Arrebata lo que fue sembrado de su corazón. Este fue el que fue sembrado en el camino. El que fue sembrado en los pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento empieza a predicar, al momento empieza con entusiasmo. Vamos a llevar la palabra de Dios hacia adelante y empieza a haber cambios en esa persona así al instante. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. La tentación los hace que se salgan del camino. La naturaleza pecaminosa. Abandonan a Dios así al instante. ¿Cuántos adventistas del séptimo día nosotros no conocemos? ¿Cuántas gente nosotros no conocemos que se dicen exadventistas del séptimo día? O ex evangélicos, o ex católicos, o ex lo que ustedes quieran. ¿Cuántos nosotros no conocemos de esa manera? Oye, hermano, también usted, ¿por qué está hablando de otras religiones? Porque el pueblo de Dios está en todas las iglesias. Dice la hermana Elena de White, el pueblo de Dios no nomás está en la iglesia adventista. Dios tiene hijos sinceros en todas las iglesias. Por eso es que yo les estoy hablando claramente. Que así como sucede en nuestras iglesias, así sucede en todas las iglesias. Abandonan a Dios porque no tenían raíz, no estaban agarrados de Cristo Jesús. ¿Saben qué es no tener raíz? No estar agarrado de Cristo Jesús. ¿Y sabes qué es tener raíz a la maldad? Estar agarrado de Satanás. Pero no tienen raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra. Pero el afán del mundo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye la palabra y entiende la palabra. Una cosa es escuchar y otra cosa es escucharla y entenderla. Cuando se dice oye la palabra y la entiende, no nomás es decir, oh, ya la escuché y sí la entiendo. No, es el que la escucha y empieza a practicar lo que la palabra de Dios le está ordenando. Estos son órdenes, son enseñanzas, son palabras de esperanza, son palabras de aliento, son palabras, son promesas, pero también hay órdenes. La carta que nosotros ahorita estuvimos leyendo de Pablo a los Corintios, Corintios 5. Primera de Corintios capítulo 5. Escuchen. Y eso es lo que ocurre mucho en nuestras iglesias. De cierto se oye que hay entre ustedes personas que están practicando la fornicación. No le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. ¿Hay entre nuestra iglesia alguien que está practicando la fornicación? Y tal fornicación, cual no es
ni siquiera se nombra entre la gente pecadora. Aquí habla de un caso, tanto que algunos le han quitado la mujer a su padre. Y en nuestras iglesias no sucede eso. En nuestras iglesias sucede tanto uno le quitan la mujer al hermano de la iglesia, a la hermana. Le quitan el marido a la hermana de la iglesia. Eso ni siquiera los pecadores hacen. Y en la iglesia se está practicando. Ustedes estáis envanecidos. No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el cometido de tal acción. No nos deberíamos de lamentar, decir, ay, ¿por qué sucede eso? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado que tal cosa ha hecho, al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, las personas que están practicando tal cosa, sean entregados a Satanás, para que Satanás los destruya. Una de dos cosas. Entregamos a las personas a Satanás, o las personas entregan el pecado que le pertenece a Satanás. Decirle a Satanás, ¿sabes qué, Satanás? Yo no quiero nada de esto de ti. Tenlo. Cristo Jesús. Viene el príncipe de este siglo que es Satanás y nada tiene de mí, nada. Me ha venido a ofrecer riquezas, me ha venido a ofrecer que convierta las piedras en pan. Nada tiene de mí, nada tiene de mí. Te pregunto, Satanás, ¿tú qué tienes de Satanás? ¿Qué tienes tú de él? No, nada. Los pecados que estás practicando. Eso es lo que le pertenece al enemigo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena jactancia. ¿No sabéis que en un poco de levadura leuda toda la masa? No sabéis, escuchen hermanos, que por 2 o 3 personas están practicando de estas cosas en nuestra iglesia, toda la iglesia puede ser contaminada. Abramos los ojos, porque nosotros hacemos vista ciega y empezamos a ver que dentro de nuestras iglesias se está practicando estas cosas. Y ese es el pecado de Acán, que por más que lo oculten debajo de la tienda, debajo excaven un pozo y lo entierran ahí, a la iglesia le va a ir mal. Les digo, le va a ir mal a la iglesia. Ah, hermano, ¿por qué a la iglesia? Si la iglesia, ¿qué culpa tiene? Acuérdense que cada sábado hay un ángel que está anotando. Y está anotando a los miembros de la iglesia, a los que suben a la plataforma, al predicador. ¿Qué pasó por el pecado de Acán? Déjenme les cuento para los que no saben el pecado de Acán. Dios iba a entrar en el libro de Josué, que no lo voy a leer, la palabra del Señor, en el libro de Josué, aquí Deuteronomio Josué, Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra que le había prometido al pueblo de Israel,
La primera ciudad se llamaba Jericó. Dios le dijo, no tome nada de ahí, nada, nada. Y no dejen a nadie en vivo, excepto Rahab y su familia. Pero de ahí todos tienen que ser muertos, perros, gatos, ratones, etcétera, toda la gente. Embarazadas, no embarazadas, ahí no perdonen nada, ahí todos van a ser muertos. La ciudad va a ser destruida y va a ser incendiada. Pero no quiero que toque nada de ahí. Ok. Acán se creyó tan listo, tan vivo, que miró un manto babilónico y miró unas piezas de plata, los cuales los esconde y se lo lleva a su tienda, a su casa. Vamos a poner su casa, que era una tienda de campaña, su casa, y excava con sus hijos y entierran el tesoro que habían encontrado en Babilonia. No, perdón, el tesoro que habían encontrado en Jericó. No era Babilonia, era Jericó. Y después, Josué y sus guerreros van a conquistar la otra ciudad. Y la otra ciudad les mata mucha gente. El pueblo de Israel viene llorando porque tuvieron pérdidas. Muchos guerreros murieron. Josué se desgarra ante Dios y le dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tu pueblo ha sido destruido? Y Dios le dijo, hay pecado. Hay anatema, le dice, hay una maldición en el campamento. Y mientras esa maldición esté en el campamento, todos van a sufrir las consecuencias. Es lo mismo. Mientras en la iglesia de nosotros no vamos a correr a nadie. Olvidemos nosotros de andar corriendo. Nosotros no somos nadie para correr ni para juzgar. Estoy hablando esto para hacer uso de conciencia. Y cada uno de nosotros tener conciencia. Que si empiezan a ocurrir cosas extrañas dentro de nuestra iglesia, ustedes ya saben por qué. Se los estoy diciendo. El enemigo no quiere que esté hablando. El enemigo no quiere que esté predicando. La semana pasada, ¡pum!, se me pone en el camino. Esta semana se me quiso poner en el camino. Pero en el nombre del Señor se tiene que hablar esto. Hagamos conciencia. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Automáticamente le habla Josué a Dios. Señor, dice, reúneme a todo el pueblo por tribus. Ok. Dijo Acán, ha de haber dicho Acán, en la noche los hijos, en la noche esa los sacamos y los tiramos. Pero Dios no le dio oportunidad que llegase la noche. De las 12 tribus, escoge una tribu Dios. Y de esa tribu viene escogiendo el patriarca real. Del patriarca real viene escogiendo la familia tal. Y de la familia tal llega hasta la casa de Acán. Y cuando llega ahí, Josué le dice, en el nombre de Dios quiero que me digas qué pasó. El jefe de familia le dice, cierto. Es cierto, Acán, es cierto, he pecado. Miré un manto babilónico, unas piezas de plata. Es en el capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué le dijo, ¿por qué has turbado? ¿Por qué por tu culpa ha muerto gente? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que pertenece hasta hoy.
Jehová se volvió de su ardor. Quiere decir que Dios había infundido ardor, o sea, enojo, y Dios de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Jehová le dijo, después de que matan a esa persona, a Can y a toda su familia, entonces Dios dice, ahora voy a hacer pacto nuevo con mi pueblo. Es lo mismo, mis amados hermanos. Es lo mismo. Una de las cosas en nuestra iglesia debe de haber personas que vayan al frente. Y las personas que vayan al frente no tiene que ser una persona. Tienen que ser 2 o 3 personas. En mi nombre, dice el Señor. Y esas 2 o 3 personas deben de ser como los guardias de nuestra iglesia. No podemos dejar nuestra iglesia todo a la mano de un pastor o a la mano de un líder. No. Nuestra iglesia es un líder. Tiene que haber jueces, consejeros, maestros. Se reúnen todos y se dice qué es lo que se va a hacer. Está sucediendo esto en nuestra iglesia. Nosotros olvidémonos que de la iglesia de Santa Catarina, olvidemos que de la iglesia, que somos extensión de la iglesia de tal parte. O que la iglesia tal, que la iglesia de García, etcétera, etcétera. Nosotros olvidémonos de esas iglesias. O que somos extensión de la iglesia de Cumbres. Olvidémonos de eso. Cumbres a lo mejor nos está apoyando, nos está ayudando. Pero debe de haber 3 personas sabiamente. Y si no las hay, debemos escogerlas hoy. Que debe desguardar nuestra iglesia. ¿Qué es lo que se hay? ¿Qué es lo que no se hay? Mis amados hermanos, en todas las religiones hay comités. En las escuelas hay comités. En los lugares, cosas del mundo, hay comités. ¿Por qué no puede haber un comité en nuestra iglesia? Para decidir qué se hace en este tipo de cuestiones, en este tipo de cosas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que procede? Pero no debemos empezar a permitir este tipo de cosas en nuestra iglesia, porque si no el día de mañana, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer cuando vaya caminando? Esto es un gusano que empieza a comer, a comer, a comer, a comer, y nadie lo va a poder quitar. ¿Y por qué el hermano Tadeo está hablando acerca de eso? Porque es el tema que Dios me dio. Este es el tema que Dios me dio. ¿Qué le estás sembrando tú? En este caso yo. Dios me dijo, ¿qué le estás sembrando tú a la iglesia? ¿Cuál es la semilla que tú le estás sembrando a la iglesia? ¿Por qué, Señor? Porque hay anatema dentro de mi iglesia. Ahí está. Toda la semana Dios trayéndome la historia de Acán. Digo, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que le está sembrando a la iglesia? Señor, yo le estoy sembrando la palabra suya. Incluso con el espíritu de profecía. La hermana Elena de Guay. No se los escondo, yo se los doy. Entonces, ¿en qué está fallando la iglesia? Dice la hermana Elena de Guay acerca de la siembra. Por medio de la palabra del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos. Cada vez que yo hablo, yo no soy una persona como puedo decir, santo, santo, santo. No, mis amados hermanos, todos estamos en la lucha y debemos todos agarrar la capacidad de poder entender y comprender que todos estamos en esta lucha. Y que si yo estoy caminando hacia adelante, yo quiero que también ustedes vayan caminando hacia adelante. Que si ustedes ven que yo me siento, ustedes me digan, hermano, no se siente. Vamos, caminemos, caminemos. Vamos. Ok, porque también necesito que me echen ánimos. Y vamos caminando. El camino
de la salvación. Es un camino pesado. Es un camino, por eso dijo Cristo Jesús, el que quiera venir conmigo, tome su cruz y sígame. ¿Qué cruz es livianita? Ninguna cruz es livianita. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo, a semejanza de uno que siembra en el campo. Él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Cuando yo hablo la palabra de Dios, el espíritu de profecía, es Cristo mismo que está hablando. Es el Espíritu Santo que les está hablando a su corazón. Yo solamente soy un instrumento de barro. Y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido la valorada. Ahí está, la hermana Guay lo dice. Cuando el predicador se pone a predicar la palabra de Dios y ustedes están haciendo lo que ustedes quieran, no ha sido valorada. Les entra por esta oreja y les sale por esta oreja. Mis amados hermanos, ¿qué puedo hacer yo? Yo estoy haciendo mi trabajo, que es venir a mostrarle lo que la palabra de Dios dice. Y yo le puedo decir al Espíritu Santo, es su trabajo, Señor. Yo ya hice mi parte, lo demás es suyo. Es como debiera hacer lo correcto, sí, es cierto. Pero ¿dónde está su esfuerzo? Al momento que ustedes están tomando otro tipo de camino, otro tipo de rumbo, lo que están haciendo es, no me importa lo que diga la palabra de Dios, no me importa lo que diga el Espíritu profecía, no me importa lo que diga Dios. Ah, pero si Satanás te dice, mira, allá, mira, voltea a verlo, o voltea a verla, mira. Satanás no te habla dos veces, luego estás. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debería ser sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. ¿Por qué mataron a Acán? Porque fue desleal a Dios. Muriendo Acán, Dios vuelve a su pueblo. Nuevamente vuelvo a repetir. Si en nuestras iglesias o en nuestra iglesia está ocurriendo ciertas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, van a empezar a ocurrir cosas en nuestra iglesia, cosas desagradables, porque Dios puede abandonar su iglesia por un pecado de un hermano o una hermana que estén cometiendo ocultamente. Pueden venir desgracias. Y yo no quiero cargar con sus pecados, por eso es que lo estoy predicando. Yo no quiero cargar con el pecado de nadie. Tengo bastante con mis pecados para estarme cargando pecados ajenos. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes al Evangelio. Y dice, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel que dio la parábola de la semilla es el soberano del cielo. Y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal rigen la siembra de la simiente de la verdad. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre.
Cristo había venido no como rey, sino como un sembrador, no para derrocar imperios, sino para esparcir la semilla, no para señalar a sus seguidores, no para señalar a sus seguidores triunfos terrenales y grandeza nacional, sino una cosecha que debe ser recogida después de pacientes trabajos en medio de pérdidas y desengaños. ¿Va a haber pérdidas de nuestra iglesia? Va a haber pérdidas. Después de este tema, muchos ya no van a venir a nuestra iglesia. Muchos ya no van a venir. Muchos ya no se van a presentar. Pero déjenme les digo antes de que se vayan, que siempre van a tener los brazos de Jesús así, abiertos para ustedes, para cuando deseen regresar. Estoy dando este tema no para correrte, estoy dando este tema para que para ponernos todos a reflexionar, para ponernos todos a reflexionar en nuestra mente. Cuide el jardín de tu mente. El pensamiento que riegas crece. Oh, me mandó un mensaje. Hola, ¿cómo estás? En la iglesia te mirabas tan guapo. ¿Le contesto o no le contesto? Cuida el jardín de tu mente. El pensamiento que riegas va a crecer. Escuchemos lo que dice en Lucas 7, 36, 50. Dios no te juzga. Aquí está la mujer pecadora. Dios no te juzga. Cristo Jesús nunca te va a juzgar. Mientras estemos en este mundo, Él siempre te va a estar llamando. Y déjame te digo, tú que me escuchas, y déjale digo a mi mente y a mi corazón también, porque también lo necesito, que Jesús siempre tiene tiempo para ti. Estés donde estés, Cristo Jesús siempre va a tener tiempo para ti. Aquí estaba Cristo Jesús en un banquete muy importante en la casa de Simón el fariseo. Entonces la mujer se dio cuenta que Jesús estaba ahí. Era una mujer de la mala vida. Y vino ante Jesús. Entró y traía un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo. Y empezó a lavarle los pies, a ungirlo en su cabeza. Con sus lágrimas le chorreaban en los pies y con sus cabellos los secaba. Simón el fariseo, yo no quiero ser Simón el fariseo, estar señalándote. Y no quiero que los que estén en la iglesia te vayan a señalar por las cosas que estás haciendo. No, no eres la única persona que está haciendo eso. No eres la única. Muchos hemos pasado ese tipo de situaciones. De diferentes maneras, pero hemos pasado. Puede que diga una persona, yo no, hermano Tadeo, Dios me libre. No, mis amados hermanos, todos somos pecadores. Y lo mismo es robar que matar, lo mismo es mentir que levantar falso testimonio, lo mismo es deshonrar al padre y a la madre que desear la mujer del prójimo. Es lo mismo, pecado es pecado. O les digo, todos estamos en la misma situación. Y no lo estoy diciendo esto para señalarte. No estoy diciendo esto para decirte que tú y que vete de la iglesia. No, mis amados hermanos. Simplemente que en la historia de Acán nos señala que si el pecado sigue permaneciendo en nuestra iglesia, van a venir cosas a nuestra iglesia, se los advierto. Van a venir cosas. Por eso dice Jesús,
Si tu mano te es uso de pecar, córtatela. Si tu pie, también córtatela. Si tu ojo te está mandando al pecado, sácatelo. Espiritualmente te lo está diciendo. Que él no va a tolerar este tipo de pecados. Entonces Simón el fariseo le dice, si este fuese un profeta, supiese qué mujer le está tocando. ¿Qué mujer lo está agarrando? Una mujer de la vida alegre. Jesús le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y Simón el fariseo le dijo, dígame, maestro. Dos hombres, le dice, Jesús siguió. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía, pongámosle ahí, 500 pesos. Y el otro 50. Y como no le podían pagar, los dos no le podían pagar, el prestamista le perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos crees que va a empezar a más? ¿Quién va a amar más al prestamista? Le contestó Simón el fariseo, pues al que le perdonó más dinero. Jesús le dijo, es cierto, tiene razón. Entonces mirando a la mujer, Jesús le dijo, mira Simón, ¿ves esta mujer que tú criticaste, que tú señalaste que es pecadora? Sí, pues yo entré a tu casa y ni siquiera me diste agua para lavarme los pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y las ha secado con sus cabellos. ¿Por qué Simón el fariseo no le había llevado la bandeja para lavarle los pies a Cristo Jesús? Le voy a decir por una razón. Y eso es absurdo. Simón el fariseo es sanado por Cristo Jesús. Y Simón el fariseo, por gratitud de que fue sanado por Cristo Jesús, le hace un banquete en su casa. ¿Y saben por qué no le lavó no mandó traer los sirvientes para que le lavaran los pies ni nada de eso? Porque únicamente las personas que eran bienvenidas a ciertos lugares, si viene una persona que es bienvenida a mi casa, yo le voy a lavar los pies. O voy a traer al siervo para que le lave los pies, para decir que es bienvenido en mi casa. Entonces Simón el fariseo no le lavó los pies para cuando vinieran los fariseos o los jefes de los fariseos y le dijeran que le hiciste una comida a Cristo, que le hiciste una comida a Jesús, él diga, sí, le invité algo de comer, pero no era bienvenido porque ni siquiera le lavé los pies. Por esa razón él lo hizo. A veces nosotros somos lo mismo con Cristo Jesús. Somos igualitos que Simón el fariseo. Somos igualitos. Pretendemos servir a Dios, cantar cánticos, leer la palabra de Dios, hacer obra misionera, para según nosotros aparentar que estamos con Cristo Jesús. Pero no somos pero Cristo Jesús no es bienvenido a nuestro corazón. No es bienvenido porque para que Cristo Jesús sea bienvenido en nuestra mente y nuestro corazón, nosotros debemos limpiar nuestra mente de conciencia. Nosotros debemos limpiar nuestra vida para que Cristo Jesús sea bienvenido. Dice, no me saludaste con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungimiento en la cabeza, pero ella ha derramado su perfume sobre mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban ahí comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que aún los pecados perdona? Jesús añadió, dirigiéndose a la mujer,
Por tu fe has sido salva. Vete tranquila. Así es que, antes de yo juzgarte, yo te digo, Jesús no te juzga. Mientras tú vas y lo buscas a Él y le dices a Él que no puedes con esa prueba que estás llevando, que Satanás te tiene atado o atada de pies y de manos y que necesitas que Él te libere. Escuchen, Dios trabaja así. Por fe trabaja así. Ahora, ¿qué enseñamos a nuestros hijos? Ustedes ven que aquí hay una niña con una plantita, que hay otro niño con otra plantita. Si ustedes ven el folleto de esperanza que andaban regalando la semana pasada, es un cerebro con plantitas. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Mamá, papá, ¿qué le enseñas a tu hijo? ¿Qué le enseñamos? Dice, sus servidores deben salir a sembrar la misma semilla, de la misma manera. Dice la hermana Elena de Guay que los servidores de Cristo Jesús debemos salir a sembrar de la misma manera. Cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó. Ahí está, la palabra de Dios está lleno de órdenes también. Dios te ordena. Dios no te dice, piénsalo. No, Dios te ordena. Vas a hacerlo. Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Salió sin saber a dónde iba. Así el apóstol Pablo también, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios. Ve, porque yo tengo que enviar lejos a los gentiles. Así los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Pero el pecado no lo podemos dejar. Ahí dice todo. Principalmente el pecado. Las antiguas relaciones deben ser rotas. Aquella persona que te está induciendo a pecar deben ser rotas. Debes de cortarle. Sea tu amigo, sea tu amiga, sea tu querido, sea tu querida, sea tu primo, sea tu prima, sea tu tío, tu tía, sea tu maestro, tu maestra que te están induciendo a pecar, debes de cortarlas. Debes de bloquearlas del Facebook, darle muerte social. Las antiguas relaciones deben de ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida, deben renunciar a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo, con lágrimas, con soledad, mediante el sacrificio. Ahí vemos niños ya creciéndole. Lo que tú le siembres a tu hijo, siémbrale rencor, odio, resentimiento, ahí va a traer una semillita de odio, de rencor, va a crecer. Lo que riegues en tu mente, tarde que temprano va a crecer. Siémbrale amor, esperanza, benignidad, fe, templanza, etcétera, etcétera, que tienen los frutos del Espíritu Santo y vas después a cosechar todo eso. Escucha, la palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna. En cada mandamiento, en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder. Ahí está.
Cada vez, si tú sientes que no puedes con el pecado y la tentación que te están agobiando, ve a la palabra de Dios. Tienen poder para empezar a destruir donde Satanás te tiene atado. Tú no digas que no puedes. Ve a la palabra de Dios y empieza a leerla, Señor, y en oración, y vas a ver que vas a tener mucho más fuerza que esa tentación. Sí que sí. El que oye mi palabra y crea al que me ha enviado tiene vida eterna. En cada mandamiento, en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder de la misma, el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra está recibiendo la misma vida y el carácter de Dios. Si estás recibiendo mis palabras, si estás recibiendo la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, estás recibiendo la misma vida de Cristo Jesús, el mismo carácter. Cada semilla lleva fruto según su especie. Sembrar la semilla en las debidas condiciones. Desarrollará su propia vida en la planta. Recibid en el alma por la fe la incorruptible simiente de la palabra y producirá un carácter, una vida de la semejanza del carácter de la vida de Dios. Si creemos que somos hijos de Dios y que leemos y que estamos orando, entonces ¿por qué ocurre eso en nuestra iglesia? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué está ocurriendo eso? Algo estamos fallando. Algo no cuadra. Mateo capítulo 13. Los ángeles están mirando lo que está ocurriendo en nuestras iglesias. Ya no más falta que en nuestra iglesia lleguemos a los golpes. Porque no nos parece lo que nos están predicando, no nos parece lo que nos están diciendo. Entonces dice Cristo en Mateo 13, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu iglesia? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué no sembraste buena semilla en tu iglesia? ¿Y qué dice Dios? No, ellos siguen diciendo, ¿de dónde tiene pues cizaña? ¿De dónde tiene estos malos caracteres? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién? Satanás ha entrado en nuestra iglesia. ¿Saben cuál es el modus operandi de Satanás? ¿Saben cuál es el modo de operar de Satanás? Divide y vencerás. Y es lo que está tratando de hacer en nuestra iglesia. Dividirnos. Que porque unos sí, que porque otros no, que porque aquello, que dividirnos. Cuando nuestra iglesia empiece a dividirse, va a empezar a ser debilitada. Pero antes de que nuestra iglesia se divida, escuchen, Dios va a hacer algo impresionante que nos va a espantar. Nos va a dar un zarandeo que de 40, 50 personas que apenas somos, que nos estamos reuniendo en la iglesia, podremos llegar nomás a 4 o a 5 personas. Les digo, pero como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes se quieren ir, pueden irse. La verdad nadie la va a cambiar. La verdad viene siendo la misma. Y yo no vengo a hablarles mentiritas. Dicen los siervos de Dios, Señor, ¿qué no sembraste la buena semilla en tu iglesia? ¿De dónde pues tiene estos caracteres? Y dice Dios, un enemigo hace hecho esto. Y le dicen los siervos, son los ángeles, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Dios le dice, no sea que al arrancar los que tienen mal carácter, pueda que arranques a otros que son justos. Entonces, ¿qué vas a hacer, Señor? Voy a dejarla hasta que crezcan, hasta el día de la siega.
Y en el día de la siega yo les voy a ordenar: arranquen la cizaña, arranquen los de mal carácter, átenlos en manojos y quémenlos. Y los otros hagan los manejos y llévenlos al granero del cielo. Mis amados hermanos, un poquito de pecado va a echar a perder toda la iglesia. Una manzana podrida, todos nos vamos a pudrir, incluyéndome. Dice la hermana Elena de White: es cosa peligrosa albergar en el corazón un rasgo anticristiano. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter. Me mandó un mensaje: hola, ¿cómo estás? ¿Le contesto o no le contesto? ¿Qué va a decir su esposo? Si le mando: muy bien, ¿y tú qué tal estás? ¿Qué tanto me mirabas en la iglesia? Oh, te mirabas muy bien. Y puntitos. Sigue consintiendo eso, mi amado hermano. Toda la iglesia vamos a pagar las consecuencias por vuestra culpa. Todos nosotros vamos a pagar las consecuencias. ¿Pero por qué, hermano? Pues si nosotros somos los que estamos haciendo ustedes, hermanos. Ahí está la historia de Acán. Todas las bendiciones que Dios tiene para la iglesia se van a empezar a ir. ¿Gracias a qué? Aquí dos que tres están jugando con fuego. Un solo pecado que se conserve irá depravando el carácter. Y sujetará al mal deseo todas sus facultades más nobles. La eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia. Dios nos ha puesto salvaguardias que nos cuidan la conciencia. No veas, no voltees, no hables, no escuches cosas que pueden perturbar nuestro espíritu. Se empiezan a eliminar. Pero dice: por una eliminación de una sola salvaguardia de la conciencia, la gratificación de un solo hábito pernicioso. La gratificación de un solo hábito pernicioso. ¡Ay, qué bonito sentí! Que me haya dicho que me miraba bonita. Ay, pero que no se entere mi marido. Mis amados hermanos, hagamos conciencia, por favor. Sigue diciendo: una sola negligencia con respecto a los altos requerimientos del deber quebrantan la defensa del alma, abren el camino a Satanás para que entre y nos extravíe. El único procedimiento seguro consiste en elevar diariamente el corazón y sincero en la oración que ofrecía David. Salmo 17, versículo 5. Afirma mis pasos en tus caminos, Señor, para que mis pies no resbalen. ¿Ven esto? Hola, ¿cómo estás? ¿Ven esto? Has prestado tus oídos. Has prestado tus oídos. Esto es esto. Satanás hablándote al oído. Deuteronomios capítulo 13 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles,
no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios únicamente los está probando. Esto que está ocurriendo en nuestra iglesia, el Señor nos está probando a ver cómo vamos a actuar. A ver la iglesia cómo va a actuar. Yo oro a Dios que esto que yo estoy hablando no es cierto. El hermano tal vez no sabe ni a quién le está hablando. No es cierto que esto está ocurriendo en nuestra iglesia. Si estoy hablando esto es porque ha ocurrido en la primera iglesia adventista que yo asistí. Si esto está pasando, ocurrió en la segunda iglesia adventista. Y si eso está ocurriendo en todas las iglesias adventistas que yo sé y sé que conozco, ocurre todo esto. Ocurre todo esto. Ojalá y que en nuestra iglesia no ocurre esto. Pero ya sabemos que si está ocurriendo, ¿qué es lo que se debe de hacer? Y si no está ocurriendo, estar preparado para cuando ocurra, nosotros poder saber cómo tomar ese tipo de asuntos. Cuando se levantare en medio de ti profeta, soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová, nuestro Dios, únicamente lo que está haciendo es probarnos para ver si realmente lo amamos a Dios de todo corazón y con toda nuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios debemos andar. A Él solamente temeremos, guardaremos sus mandamientos y escucharemos únicamente la voz de Dios. Pero estamos escuchando la voz de ¿quién? Del querido, de la querida. Ahí está. Ya ni siquiera es tu esposo, ni siquiera es tu esposa. Estamos escuchando la voz de otra persona. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Aquella persona que te hable al oído debe de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino de Jehová tu Dios, te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal del medio de ti. Ahí está lo que le sucedió a Acán. Aquí está Acán. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Si viene una persona a hablarte al oído y te está separando de tu esposo, te está separando de tu esposa, te está separando de la familia de Cristo, te está separando de Dios, debe de ser muerto. Y así quitarás el mal del medio de ti. Si te incitare tu hermano, tu madre, tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo diciendo en secreto, también ahí va. Vamos a hacer esto. Ir a buscar a otros dioses. ¿Saben qué significa ir a buscar otros dioses? Ir a emborracharse, ir a cometer fornicación, adulterio, ir a asesinar, ir a robar. Eso es adorar a dioses ajenos. Si vienen, vamos a hacer esto. Dice claramente, si viene tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija a traer malos consejos de los dioses que ni siquiera has conocido alrededor, cerca de ti o lejos de ti, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni le encubrirás.
Ahora ya entienden por qué cuando dicen, oh hermanita, ¿por qué usted es tan seria? ¿Por qué ni siquiera quiere saludar con la mano? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello no? ¿Por qué aquello esto? Es mejor, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Quien trate de apartarte de tu Dios, quien trate de apartarte de la familia en Cristo Jesús, debes de darle una muerte social. ¿Qué es una muerte social? Bloquearlo de tu celular, de tu Facebook, de tu WhatsApp, de tu Instagram, bloquearlo de donde, ay, es que viene y me toca la puerta y me trae un ramo de flores. Llámale a la policía. Ay, no, ¿qué va a pensar? ¿Qué vas a hacer? Llámale a la policía. ¿Sabe qué, señor? Esta persona me está molestando. Dice, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le tendrá misericordia. Ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Si te molesta, grítalo. ¿Sabe qué? Me está molestando. Yo ni siquiera le doy motivos, ni le encubrirás. ¿Por qué lo encubres? Porque te gusta. Te gusta que te digan. Te gusta que te hable Satanás al oído. Decirte que te mirabas bonita. Decirte que te mirabas sexy. Que ese vestido que llevabas te hacía ver una diosa. Ahí está, porque te gusta. Sigue diciendo, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Date a respetar. Hermano, dese a respetar. Hermana, dese a respetar. Iglesia, dense a respetar como iglesia. Que no va a venir cualquier persona a querer traer su baba de pecados a nuestra iglesia. Se les debe de llamar la atención. 2, 3, 4. 1 Corintios capítulo 6 dice, se junta, se habla con ellos. Y si no cambian, y si se ora por ellos, y si no cambian, se les vuelve a llamar la atención. Y si no cambian, vamos a tener la penosa manera de decirles, Dios los bendiga y que el Señor esté con ustedes. Pero no les vamos a permitir que estén en nuestra iglesia. ¿Pero por qué? Ya se les habló. Ya se les dijo. Ya se les advirtió. Pero antes de llegar a estas cosas extremas, primeramente se debe de hablar, hermanos. Y orar mucho para que sean rescatados. Yo no quiero presentárselos a Satanás, porque es muy malo decirle a Dios, apártate de ellos, Señor. Dejémoselos a Satanás. ¿Por qué? Porque no queremos que ningún alma se pierda. Nuevamente vuelvo a repetir, espero que esto no esté ocurriendo en nuestra iglesia. Pero cuando yo tengo problemas acerca de hacer los videos, es porque está ocurriendo algo en nuestra iglesia. Y yo me he preocupado y digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? En la iglesia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puedo hacer los videos? ¿Por qué se atraviesa una cosa? Se atraviesa otra cosa. ¿Por qué, Señor? Y es por eso. Satanás no quiere que se hable de esto. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor esté con vosotros donde quiera que esté. Así es que vamos a poner un cántico alabando el nombre de nuestro Dios.